Los turcos por miles adoran a Dios. Pero ¿dónde comenzó eso? Comenzó en la vida de un joven llamado Timoteo, quien luego fue el pastor de los Efesios. Y que su pastorado fue tan excelente, producto de la obediencia. Y él no conocía a Pablo, ni Pablo lo conocía a él, sino que ellos se conocieron dentro de la circunstancia divina, porque la Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es conforme al propósito que han sido llamados. Se cruzaron en los viajes. Pablo visitó a los efesios, y allí en Éfeso conoció entonces la vida pública de un joven hijo de griegos, pero de madre judía. Y ese niño obediente caminó con Pablo hasta el final, producto de la obediencia. Hubo un hombre conocido como Juan, no era del agrado de Pablo y tuvo que dejarlo en Chipre. Por allá lo dejó. Le dijo, no, tú no vas conmigo. Tú eres muy bueno, eres buen predicador, tienes buena palabra, conoces muchas cosas, has creído, tienes un evangelio prácticamente ya escrito, pero conmigo tú no caminas, y no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Y tu desobediencia a mí no me fascina, por lo tanto quédate ahí y yo me voy por otro lado. Porque el Señor quiere gente obediente. Oh, diga conmigo, obediente. Ilehil Kerim, Berdunes en Nuyesmau. Dios amado necesita gente que le escuche en la obediencia. En la obediencia. Si nosotros somos obedientes y vamos en pro de la búsqueda del conocimiento en la palabra de Dios, Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Tengo mi Biblia abierta en 2 de Pedro, capítulo 3. No se me ha olvidado, a mí no se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Lo que pasa es que esto va con relación a todo. Y ustedes están muy quietecitos, muy calladitos y muy allí, gracias al Señor. Y eso es importante. Fíjense, aquí vamos a tocar dos temas importantes. O es decir, vamos a tocar un tema, pero con dos personalidades importantes de la Biblia. 2 de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. Y lo voy a leer textualmente con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, dice de la siguiente manera. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Ok, dice, y tener entendido, fíjense, no pierda de vista lo que estás leyendo. No lo pierdas de vista. Es decir, léelo con el análisis. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Padre, te damos las gracias. Ayúdanos con este tema, Señor. Este tema, Señor, que queremos que nos ilumines cada día conforme a tu misericordia, y que podamos, Señor, en el nombre de Jesús, asimilar desde el momento que llegamos a este lugar. Yo creo que tu Espíritu Santo ha estado desplegado sobre la vida de cada uno, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Espíritu Santo. Síguenos ayudando. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién era Pedro y quién era Pablo? Dos personalidades prominentes. Uno apóstol y que vivió, entendió y conoció acerca de Jesús personalmente. Pedro no se le despegó al Señor excepto cuando el Señor fue entregado. Pero conocemos una trayectoria de Pedro antes de ser entregado al Maestro, que Pedro fue pedido para ser zarandeado.
para ser zarandeado. Yo he pedido para que tu fe no te falle, le dice el Señor. Porque Pedro ya estaba identificado con Jesús el Mesías. Y Jesús, en su omnisciencia, ya conocía el carácter y la formación de Pedro. Y sabía que era una persona tan rápida para expresar palabras de revelación, pero también era rápido para expresar palabras de negación. Dos cosas muy importantes. Él era un hombre versátil, rápido, para decir, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le dijo el Señor, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero el mismo Pedro tenía unos altos y bajos tan difíciles de entender por los demás, que también era fácil en la negación. Y Jesús sabía el carácter. Hermano, Jesús conoce cada uno de nuestro carácter, de nuestra formación, de nuestra vocación, de nuestra intención, de nuestro interior. Jesús nos conoce a todos. Desde antes de nacer ya Jesús nos conoce. Le digo a Jeremías, ¿sabe qué? Antes que te formases en el vientre, te conocí. Y no habías nacido, Jeremías, cuando te santifiqué. Dos acciones. Y luego también te di por profeta. O sea que el hombre salió con un equipo completo. Jesús lo conoció en la formación, lo santificó y además le entregó una proyección profética. Le entregó un ministerio. Uno de los profetas más importantes de la Biblia. Todos son importantes, pero Jeremías era uno de los resaltantes. Porque Jeremías era el profeta llorón. Como Jeremías oraba y lloraba y lloraba. Así lloraba Jeremías. ¿Me entiendes? Ya Jesús conocía el carácter de Pedro. Y sabía que lo iba a negar. Y 3 veces lo confrontó. ¿Me amas, Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Pero ¿de verdad tú me amas? Pues claro que te amo. Seguro que tú me amas. Hermano, no me sigas preguntando porque mira, el sentimiento me abordó y estoy llorando. Apacienta mi rebaño, apacienta mis ovejas. Porque él conocía el carácter ambiguo de Pedro. Era un carácter que estaba prácticamente en una posición de altura, pero también era fácil de bajar del lugar. Y en el camino, cuando Jesús es apresado, él tiene una reacción. Y es que él no hizo algo como para quitarle la oreja al soldado. Cuando Jesús es apresado y el soldado lo agarra, el Pedro no le tiró para quitarle la oreja. ¿Sabe lo que hizo Pedro? Para volarle la cabeza. Porque antes iban armados. Lo que pasa es que el soldado era avispado y se agachó y la pura oreja. Pedro tenía problemas de carácter. La noche que fue apresado el Señor, ya Jesús le había dicho que en el momento de la negación el gallo iba a cantar. ¿Ustedes recuerdan la historia? Amén. Estamos hablando del apóstol Pedro, no estamos hablando de Juan que no era apóstol, no estamos hablando de aquel muchacho zagaletón que estaba desnudo en la orilla del mar, que era Juan, que nunca fue apóstol, pero creyó en Jesús por la vivencia misma. Juan era el muchacho que andaba con ellos todo el tiempo, pero que no era creyente, pero andaba con ellos. Y Pedro, cuando está escondiéndose entre la multitud, la gente lo identifica. Tú eres Galileo, porque tú hablas como ellos. Tú eres de ellos. No, que yo no soy de ellos. La primera vez, la segunda vez y la tercera vez se refugió entre la gente para esconderse y calentarse entre ellos y para identificarse como persona no grata y no era de Galilea. Empezó a decir vulgaridades, obscenidades, comenzó a decir palabras desagradables hasta que vino el canto del gallo y el hombre reaccionó. Pero ese mismo Pedro, cuando recibe el poder del Espíritu Santo en el aposento alto, es el que da el discurso. El único que no habla lenguas angelicales es Pedro. Recibe el bautismo, pero habla de Dios y le dice: mire ustedes, ellos no están borrachos como ustedes pretenden decir. Ellos están llenos del Espíritu Santo de Dios. La visión de Pedro era muy extraordinaria, pero así como estaba en las nubes, también estaba en el suelo. Más adelante,
Se convierte Saulo de Tarso y Jesús hace un milagro extraordinario en la vida de Saulo. Cuando Saulo iba con una carta para los principales sacerdotes judíos, iba para Damasco, y en el camino le sale el encuentro a Jesús, y aquel hombre cae y respiraba, dice la Biblia, amenaza de muerte. O sea, ese era un hombre de impulso, de temple. ¿Sabe lo que significa respirar amenaza de muerte? Es como cuando usted en el impulso quiere lograr un objetivo y no lo alcanza, y usted se molesta y dice, pero ¿por qué? Si yo tengo las propiedades, tengo el poder, tengo el conocimiento, tengo todo. ¿Qué me entorpece en este momento? Y dice, ¿quién eres? Y Jesús le dice, ¿sabe qué? Yo soy Jesús a quien tú persigues, ya bájate en calma. Y él respiraba porque él lo que quería era matar a los creyentes, exterminarlos, porque ya tenía un récord. Había estado presente en las salpicaduras de las vestiduras de Esteban cuando lo apedrearon. Era un niño y recibió las ropas ensangrentadas, no la de Esteban, sino la de los sacerdotes judíos que habían lapidado a Esteban. Y había estado en una revuelta religiosa. Más adelante vemos a un Pablo sanguinario que amarraba a los cristianos a la cola de los caballos y las upaba a las bestias para que los creyentes murieran arrastrados por las calles polvorientas de Jerusalén. Esa es la historia de nuestros antepasados. Pero cuando va con una carta, era que el hombre era de impulso y no le temblaba el pulso para asesinar. Iba con una carta de los principales sacerdotes y se encontró con Jesús en el camino. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Y Jesús le dice, dura cosa te es dar coces o puntapié contra el aguijón. Es decir, yo soy el inconmovible, yo soy el que soy, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida eterna, yo soy el que habla contigo en este momento. Señor, ¿qué quieres que haga? Le doblegó el carácter ahí mismo. El hombre que respiraba como cuando usted peleaba y quería acabar con la gente. Y ya basta, en calma, ya Jesucristo hizo la obra en él. Ya no respiraba amenazas y muerte, sino que como una oveja le digo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Jesús le dijo, ve a la calle derecha. Allí hay un hombre llamado Ananías que va a orar por ti. Iba ciego. Usted conoce la trayectoria de Pablo. Más adelante, allí en la calle derecha de Damasco, que siempre ha sido la capital de Siria, recibió Pablo el ABC. Dice Pablo a los Gálatas que si en el espíritu no lo sabe, en la carne no lo sabe, pero conozco un hombre que subió al tercer cielo y recibió palabras inefables, palabras de mucha sabiduría que el hombre no puede contradecir. Los primeros 4 años recibió esa palabra, bajó a Jerusalén. Luego duró 14 años y no volvió a Jerusalén sino por 14 años. El gran trabajo que hizo Pablo en Siria se le llamó por primera vez a los creyentes del camino cristianos. Pero el primer y gran avivamiento nació en una ciudad en Siria oficialmente. No el advenimiento, son dos cosas distintas. Diga conmigo, advenimiento. Advenimiento es cuando vino el Espíritu Santo allá en el aposento alto y llenó la gente que estaba allí. Y ese mismo Espíritu Santo que llenó la gente es el mismo que produce el gran avivamiento. Y comenzó desde Siria en los 3 viajes misioneros que hizo Pablo para toda Asia Menor. 3 viajes misioneros. Pero Pablo comenzó a predicar la palabra y a enseñar el evangelio. Ahora, ¿qué hacía Pedro? ¿Sabe lo que hacía Pedro? Iba detrás de Pablo, pero no para bien de Pablo, ni tampoco bien de la obra del Señor. Pedro iba distorsionando lo que Pablo hacía. Echaba a perder lo que Pablo hacía con las manos, llegaba Pedro y lo desbarataba. En Gálatas aparece que Pedro era un judaizante.
Es decir, cuando Pablo le predicaba a los no circuncidados, llegaba Pedro y les decía, ustedes para ser salvos tienen que circuncidarse bajo la ley y guardar la ley y los mandamientos. Cada vez que Pablo hablaba, llegaba Pedro y los distorsionaba. Dividía la iglesia. Estamos hablando del mismo Pedro que conoció a Jesús el Mesías. Y estamos hablando de Pablo que ni siquiera le dio la mano físicamente a Jesús el Mesías. Dos personalidades distintas, pero que le sirvieron a Dios. Uno con una visión extraordinaria y uno con una visión prácticamente ambigua. Unas veces estaba arriba y otras veces estaba abajo. Y dice Pablo a Pedro que lo enfrentó cara a cara porque era digno de condenar. ¿Y sabe qué? Ese conflicto interno dentro de lo que es la predicación del Evangelio era por falta de conocimiento. Es decir, Pablo tenía un conocimiento innato. ¿Dónde se crió Pablo? En el Sanedrín. ¿Quiénes eran sus maestros? Gamaliel. Y Gamaliel le dijo a Pablo en una oportunidad, Pablo o Saulo, todos los que se han levantado, como los Barrabás, como los herodianos, como los celotes judíos y como los macabeos, que se han levantado en contra de una revuelta, mira, han sucumbido, han caído. Cuidado si estás luchando contra Dios, porque lo que es de Dios, Saulo de Tarso, permanece. Eso no se le olvidó a Saulo. No se le olvidó jamás. Y Saulo siguió predicando. Pablo siguió predicando el mensaje. Y hablaba de Jesucristo. ¿Dónde se crió Pedro? ¿Dónde creció Pedro? Pablo dice, ¿son judíos o israelitas? Yo lo soy. ¿Son abrahámicos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? Yo también lo soy. Pero ¿qué decía Pedro? Pedro no sabía lo que hacía. Y así hay mucha gente, hermano, que no sabe lo que hace. No sabe lo que hace. Gloria a Dios. Pedro dañaba todo. Llegó el momento de la verdad. Hubo necesidad en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, al gran concilio, donde todos se reunieron con el pastor de la iglesia llamado Jacobo. Y dice, hermano, medio hermano del Señor, y dice entonces en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, no se inquieten, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que no se inquieten a los que se convierten al Señor. Es decir, no hace falta que los envíes a circuncidar, Pablo, Pedro. No hace falta que tú hagas eso, por favor. El que se convierta a Dios, déjalo tranquilo, porque con tu formación estás prácticamente invalidando el amor de Dios, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, Pedro siguió en el mismo problema. Era serio el problema. En una oportunidad Pedro, cuando tenía hambre, subió a la azotea y comenzó a orar. Y vino Jesús y habló con él, le reveló, mientras él oraba, le reveló que tenía que ir donde Cornelio. Cornelio era un hombre italiano, dueño de la centuria, que Dios ya le había conocido. Ya Dios sabía, porque recuerde que hablamos de que Dios conoce el carácter de la persona, hermano Mario. Dios conoce lo más profundo del ser humano. ¿Hay algo que nosotros le podamos esconder a Dios? Nada, nada. Ya Dios conocía a Cornelio. Cornelio había sido un hombre dadivoso que ayudaba a las viudas y ofrendaba sin miedo para Dios. Y Dios había visto su obra, una obra de caridad, una obra de amor, una obra que no se veía en aquellas personas que estaban circundando la iglesia del Señor. Pero era necesario que Cornelio recibiera a Jesús como Señor y Salvador. Y cuando Pedro recibe la palabra, Pedro se rehúsa.
Y Jesús tiene que hablarle con un lienzo. ¿Ustedes recuerdan el lienzo? El capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. El lienzo tomado por las 4 puntas. Le bajó allí y lo miró Pedro. Pedro estaba en éxtasis porque tenía mucha hambre y vio aquello. Y le dijo, Señor, tú sabes que yo nada inmundo he comido. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué, Pedro? No llames inmundo lo que yo he. No dice lo que yo voy. Dice lo que he, tiempo pasado. No llames inmundo lo que yo he santificado. Así que camina donde Cornelio, porque esa alma tiene que ser mía. ¿Y sabe una cosa? Se entregó Cornelio y su familia. Recibieron la palabra, aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. Es la figura, la primera figura de los romanos que acepta a Jesucristo abiertamente y a público entero. Pero ¿quién se estaba rehusando? Pedro. ¿Y quién era Pedro? Había sido el apóstol de Jesús, pero la visión lo cegó. Ahora, ¿qué hago así? ¿Usted sabe por qué la gente mira así? Pablo miraba así.